hijitos, vamos a continuar entonces las clases del día de hoy con toda la alegría, ¿no? De que ya estamos a unos días nada más de celebrar el aniversario patrio. Ya saben que el 28 de julio es el día de nuestra patria, nuestro querido Perú, ¿no? No siempre tenemos que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, no debemos de perder este momento de mucho orgullo y de sentirnos muy peruanos y de amar a nuestra patria, el Perú. Muy bien, hijitos, entonces en este momento vamos a hablar del tema sobre línea de tiempo de la historia del Perú, ¿no? Ya ustedes sabemos, hemos explicado hace días que una línea de tiempo es donde más o menos nos enfocan a través de los hechos y acontecimientos, ponerlos en el tiempo, ¿no? Cómo han ido avanzando, cómo han ido progresando y el proceso que se ha vivido, ¿no? De paso a paso. Por ejemplo, aquí, ¿no? En esta línea de tiempo yo quiero representar a las épocas que ha tenido la historia del Perú. ¿Cuáles son las épocas, por ejemplo, no? La época pre-inca, la época inca, la época de la conquista, la época del virreinato, la época de la emancipación y la república, que es la última, ¿no? En la parte de abajo hemos identificado cada hecho importante que ha tenido en diferente época. Por ejemplo, en la época pre-inca, ¿no? Se resaltan las culturas. La aparición de las culturas Chavín, Paraca, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, Huari, etc. Un montón de culturas. En la cultura inca, que es lo más importante que se descubrió, fue el imperio incaico, ¿no? Sabemos que Manco Cápac y Mama Oyo descubrieron un gran imperio, el imperio incaico. En la época de la conquista, todos sabemos que luego de haber vivido un gran periodo incaico, vinieron los españoles. Y los españoles son los que quisieron conquistar nuestro imperio para quedarse con todo el dinero, con toda la plata que teníamos en el Perú, ¿verdad? Entre ellos los españoles fueron Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Aquí también en la época del virreinato, ¿no? Ocurrió un hecho importante que fue la fusión de dos culturas, ¿no? De dos cambios de culturas, que fueron la cultura americana, ¿no? Y la cultura europea, por la llegada de los españoles. Y aquí, en la época de la emancipación, ya más bien el Perú en este tiempo se fue liberando, se fue independizando de los españoles. ¿Por qué? Porque ya empezó a sentir la idea de libertad, la idea de mejorar, ¿no? Y de vivir en paz, vivir libremente, ya cansados de la intromisión que tenían los españoles en nuestro territorio peruano, ¿verdad? Por eso se le llama emancipación. Y por último, ya la época republicana, que se refiere a la independencia del Perú, ¿no? Hasta que se logró la independencia del Perú, en donde con las expediciones de don José de San Martín y de don Simón Bolívar, se lograron las independencias, sobre todo de Sudamérica, entre ellos la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821. Bien, hijitos, entonces aquí para ayudar un poquito a lo que tenemos para desarrollar en el libro, ¿no? Nos hablan de las culturas andinas, ¿no? ¿Cómo eran las culturas andinas? ¿Qué tipo de gobierno tenían? Tenían un gobierno teocrático. ¿Por qué? Porque siempre estuvo relacionado con los sacerdotes, con las divinidades que se tenían en ese tiempo, ¿no? Con los dioses a los que ellos respetaban, que realmente era politeísta, no tenían un solo dios. Su religión entonces era politeísta y su economía más que nada era basada en la agricultura. La agricultura, un poquito de ganadería, cerámica y textil también, ¿no? Esas actividades se realizaron en ese tiempo. ¿Cómo era cada cultura? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de cada cultura. Lo más importante en la cultura chavín fueron las grandes construcciones que realizaron en los templos, ¿no? El lanzón monolítico, uno de ellos. Una estructura muy, muy conocida por todos que se ubicó en la cultura chavín. Luego la cultura tiahuanaco, que estuvo ubicada en la cuenca del lago Titicaca, ¿verdad? En la cuenca, en las orillas del lago, y por eso es que tuvo una importancia también grande, y su obra más conocida en ese tiempo fue la Portada del Sol, ¿no? Ellos trataban de hacer siempre las portadas al ingreso del imperio con el dios Huiracocha, que lo adornaba en la parte superior. En la cultura nazca, más bien tenemos una cerámica muy colorida, ¿no?
fue polícroma esa cultura, esa cerámica, ¿no? ¿Por qué? Por la utilización de varios colores predominantes, que predominaba principalmente el naranja, el amarillo, el ocre, ¿no? En sus huacos. Y también las líneas de Nazca que creo que todos conocemos. Eso existe en la cultura Nazca. La cultura moche, hijitos, hablan de la cultura mochica. Aquí lo más importante son los huacos que utilizaban, ¿no? Los guerreros, porque prácticamente los principales actores en los huacos eran los mismos guerreros. Ellos representaban a los guerreros y los ponían pues de adorno, estos huacos retratos, al ingreso de sus templos, al ingreso de las fortalezas, de diferentes edificios que ellos construían. Generalmente eran adornados con estos huacos retratos. Luego, en la cultura Huari, ¿qué fue lo más importante de esta cultura, no? Se le conoció como el primer imperio incaico, porque fue el origen, de ahí empezó a aparecer este imperio incaico, y hicieron grandes construcciones, ¿no? Que fueron conducidos principalmente hacia el camino del Inca. Estas grandes construcciones terminaban prácticamente en los caminos del Inca. Y por último, pues la cultura inca, hijos, ¿no? Que es la cultura que duró mucho más tiempo y su principal gobernante nosotros hemos sabido de que era el Inca. El Inca era prácticamente el máximo gobernante en esto y había muchos incas que lo siguieron, ¿verdad? Gobernaron 14 incas en el imperio incaico, ¿no? Y tenían ellos un dialéctico, una organización que ellos respetaban mucho, ¿no? Porque era su forma de trabajo, su forma de vida, que eran, ¿no? Sobre esto de Amazúa, Amaqueya y Amayuya. Era como especie de un decálogo, como unos mandamientos que ellos tenían que respetar, que significaban, ¿no? No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso. Ellos se basaban en esta forma de respeto de vida, ordenaban así su vida de esa manera. Y aquel que cometía errores, aquel que mentía, aquel que era flojo en el trabajo, le daban grandes sanciones. Por eso es que dice que los incas nos han dado a nosotros un gran ejemplo de trabajo y de organización. Bien, hijitos, entonces ya hemos conocido esto. Lo único que vamos a hacer es solamente imprimir y vamos a tratar de desarrollar la fichita que tenemos para pegarla en nuestro cuaderno, ¿ya? Muy bien, a trabajar entonces, hijitos, ya.